Errores monumentales el día del draft o aciertos espectaculares son los que marcan el destino inmediato en la NFL. ¿Hace cuántos años estamos hablando de la urgencia en Pittsburgh por renovar la línea ofensiva? Y toda esta crisis que impacta directamente en la ofensiva comenzó hace más de una década. Son los errores el día del draft los que sentencian la racha perdedora de un equipo, y la línea ofensiva en Steelers es un ejemplo inmejorable para proyectarlo así. Pero en San Francisco también empiezan a vivir su pesadilla. A pesar de los 2 Super Bowls perdidos ante Kansas City en los últimos 5 años, la administración de Johnny Lynch ya suma varias temporadas fracasando el día del draft. No pueden darse el lujo de otro draft fracasado. Necesitan impacto inmediato. Y el mejor ejemplo de ello son Los Ángeles Rams, que hoy están en categoría de contendiente a Super Bowl gracias a espectaculares drafts en los últimos 2 años. Es por eso que el próximo 24 de abril determinará en forma contundente quiénes aspiran a levantar el Vince Lombardi. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, feliz de estar con ustedes. Gracias, muchas gracias, porque es un lujo iniciar otra semana juntos. Pregunta Steeler Nation: ¿hace cuántos años reclutó Pittsburgh por última vez un liniero ofensivo de impacto inmediato? Reconociendo una cosa: el año pasado, que Pittsburgh usó primera y segunda de draft en línea ofensiva, nos hemos centrado en los errores con los tackles, que han sido la primera de draft. Troy Fautanu el año pasado, Broderick Jones hace 2 años. Pero el año pasado, en segunda de draft, llegó el centro Zach Frazier, y a mí me parece que ahí Pittsburgh ya le pegó. Ahora le doy números que lo confirmen. Sin embargo, el tema está en los tackles, porque una línea ofensiva tiene que cuidar los extremos, y cuando estás mal en el bloqueo de tackles, nada camina, y ahí Pittsburgh tiene crisis. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Pittsburgh acertó en una selección de draft para línea ofensiva? Aquí nos vamos a dar cuenta, amigos, amigas, por qué la crisis de Pittsburgh. Porque si la línea ofensiva no camina el juego terrestre, no funciona adecuadamente el quarterback y no funciona tu ofensiva al total de sus capacidades. Es increíble que nos tengamos que ir hasta el 2012, al 2012, cuando Pittsburgh en primera de draft reclutó de Stanford al fenomenal e inolvidable David DeCastro. David DeCastro, primera de draft 2012, última vez que Pittsburgh acertó en una selección de draft de un liniero ofensivo. ¿Lo puede usted creer? Esto ocurrió hace 13 años. Le voy a enumerar todos los fracasos que tuvo Pittsburgh en este periodo intentando reclutar linieros ofensivos estelares. Solo les recuerdo que la temporada pasada Pittsburgh tuvo en Broderick Jones y Dan Moore 2 tackles ofensivos, sin duda la peor pareja de tackles ofensivos en la liga, porque entre ambos aceptaron 23 sacks la temporada pasada, 11 sacks permitidas por Broderick Jones, tackle derecho, y 12 por Dan Moore, tackle izquierdo. 23 sacks permitidas en 2 linieros ofensivos. Ahí le va la historia rápida de los fracasos. Draft 2021. Tercera de draft, Kendrick Jones, guard de Illinois. Ya ni siquiera sigue en el equipo y le dieron su chance. 2020, guard Kevin Dodson, cuarta de draft. Un tiempo fue titular, lo banquearon y ahora juega en Los Ángeles Rams. 2018, tercera de draft, Chukwuma Okorafor, tackle. Fue titular un buen rato, fue de los peores de la liga. El año pasado ya jugó en los Pats lo cortaron, fracaso rotundo. 2016, cuarta de draft, tackle ofensivo, Gerald Hawkins, jamás pintó.
Y aquí nos tenemos que ir hasta el 2012, cuando David de Castro, primera de draft, guard de Stanford, y ese año la segunda de draft fue Mike Adams, un tackle ofensivo que tuvo sus momentos, no trascendió, pero vaya, haber encontrado a David de Castro en ese 2012 lo valió todo. A ver, amigos, 2012, hace 13 años. ¿Ahora entienden por qué la crisis de Pittsburgh? Si pasas 12 años sin encontrar a nadie, obviamente tu línea es una basura. Hoy lo poco que tiene Pittsburgh es Isaac Seumalo, hogar izquierdo. Lo firmaron como agente libre de los Eagles. Y están tratando que este joven Broderick Jones haga la transición de tackle derecho, donde fue bastante malo, a tackle izquierdo, que es todavía más complicado, y pedirle al Todopoderoso que funcione. Como le decía hace un par de minutos, yo siento que en el centro Zach Frazier ya le pegó Pittsburgh, porque el año pasado fue segunda de draft de Virginia Tech, si no mal recuerdo, y el chavo jugó los 16 partidos de la temporada, y ¿saben con qué números terminó Zach Frazier? Una sack permitida, 2 golpes, 9 apresuramientos, 12 presiones totales. A ver, números espectaculares. Ya le dio Pittsburgh. Zach Frazier se queda, muy bien. Pero ¿y los tackles, papá? Este es un tema del que usted y yo llevamos, cuando menos así, barato, 3 años debatiendo. Y aquí enlistándole todos los fracasos, usted entiende el porqué. Imagínese nada más. Los campeones Philadelphia Eagles tienen en el tackle derecho Lane Johnson un tackle de 0 sacks permitidas la temporada pasada. 0, incluido el Super Bowl. Y el tackle izquierdo, Jordan Mailata, permitió 3. Los 2 tackles ofensivos de Eagles sumados, 3 sacks permitidas. ¿Y los de Pittsburgh? ¿23? Bueno, no hace falta debatir más. Pero cuando ustedes analizan con precisión esto, amigos, aquí se encuentran los graves errores. Miren, me voy al draft de Broderick Jones, que fue el draft 2023. Los Steelers tuvieron una muy buena primera selección de draft, que fue la elección 14. La posición 14 es muy buena y Pittsburgh eligió a Broderick Jones. Ya les di los números. Estamos muy cerca de decir que este muchacho es consumado un fracaso. Pero duele más cuando te das cuenta que los Jacksonville Jaguars, 13 lugares después de Pittsburgh, en la posición 27, también tomaron un tackle ofensivo, Anton Harrison de Oklahoma. Un tackle ofensivo que evidentemente estaba disponible cuando Pittsburgh reclutó a Broderick Jones. Bueno, pues Anton Harrison, la temporada pasada en Jacksonville, en la que Broderick Jones permitió 12 sacks, Anton Harrison, jugando 16 partidos, permitió 4 sacks, 4 golpes, 23 apresuramientos, 31 presiones totales. ¿Cómo la ves, Steeler Nation? Tuviste a Anton Harrison y preferiste a Broderick Jones. Y miren que estos números los tuvo en Jacksonville, un equipo que además tiene 1000 problemas ofensivos, lo cual complica la evolución de la línea ofensiva. ¿Cómo les caería o les habría caído tomar a Anton Harrison en lugar de Broderick Jones? Por eso siempre se los digo, amigos, tú trasciendes en el draft no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. Ya no hagamos la comparación solo con línea ofensiva. Cuando Pittsburgh tomó a Broderick Jones, estaban disponibles Christian González, el corner de los Pats, que ya el año pasado se metió a los mejores corners de la NFL. Pittsburgh lo pudo haber reclutado y también era otra necesidad importante en ellos. Estaba disponible Jackson Smith-Njigba, el receptor que ya en los Seahawks tuvo temporada de 1000 yardas. No se vayan más lejos. Estaba disponible Zay Flowers, el receptor de los Ravens. Si vas a fracasar en línea ofensiva, pues mejor dame otro playmaker que hoy mucho estaría ayudando. Pero espéreme, hubo otros linieros ofensivos. Los Ángeles Rams, ya en la segunda ronda de ese draft, en la posición global 36, tomaron al guard Steve Ávila. Hoy una pieza sólida e inamovible en los Rams. A ver, si no ibas a encontrar al tackle un guard, Steve Ávila, no te habría caído mal. ¿Se dan cuenta todo lo que estuvo disponible y que Pittsburgh desperdició por reclutar a este muchacho Broderick Jones? Esta es la trascendencia de los errores en el draft y cómo precipitan el mal funcionamiento generalizado de la ofensiva.
Y reitero una cosa, esto que acabo de hacer yo es la labor más fácil en el draft. Tomar draft pasados y evaluar a quién elegiste y a quién estuviste disponible, lo que acabo yo de hacer, suena muy fácil, pero para eso les pagan. Y además los general managers son gente que cobra millones de dólares. Porque reconozcamos una cosa, todos fallan, todos fallan. Este podcast lo estamos titulando Errores Monumentales del Draft. Hoy el modelo perfecto es el del campeón, Filadelfia, porque su general manager, Howie Roseman, es el gran genio. A ver amigos, draft del 2020. Los Eagles ya necesitaban receptor abierto y resulta que en esa primera selección de draft, selección global, número 21, reclutan al receptor abierto Jalen Reagor de la Universidad de Texas Christian. A ver amigos, esto fue en el 2020. Hoy Jalen Reagor ni siquiera está en la NFL. No juega para nadie. Del tamaño de fracaso que fue. Y espéreme, después de Jalen Reagor, es decir, Filadelfia lo tuvo disponibles y despreció a Justin Jefferson, receptor de Louisiana State, que hoy está en Minnesota y es el mejor receptor de la liga. Lo tuvo Eagles. Espéreme, Brandon Ayuk, posición 25 en la primera ronda. Lo tuvo Eagles. Prefirió a Jalen Reagor. Brandon Ayuk está hoy en San Francisco. Y otros receptores disponibles, T. Higgins, que está en Cincinnati. Michael Pittman, que está en los Colts y ha tenido ya 3 temporadas de 1,000 yardas. Todos estos receptores estaban disponibles cuando Eagles y Howie Roseman prefirieron a Jalen Reagor, que es un mega fracaso. Sin embargo, Filadelfia supo reponerse. Simplemente al año inmediato, al año siguiente, 2021, reclutó a Devonta Smith, que acaba de levantar el trofeo Vince Lombardi en febrero pasado. Amigos, todos se equivocan. Les acabo de contar de un mega error de Howie Roseman y Filadelfia. Y luego reclutó a Devonta Smith. ¿Estamos de acuerdo? Y después, como buen general manager, se fue al mercado de agentes libres, negoció un cambio y se trajo a A.J. Brown de Tennessee y formó la dupla Devonta Smith-A.J. Brown, con la que ya jugó 2 Super Bowls, el último de ellos ganado. Pero supo sobreponerse a un monumental error. Por eso no les sorprenda cuando un equipo falle. Ahora, como bien dicen por ahí, hay de errores a errores. A ver, ¿usted cree que Chicago no está pensando, no trae en la cabeza repetidamente, ¿por qué elegimos a Caleb Williams y no a Jayden Daniels en el draft del año pasado? Jayden Daniels metió a los Commanders a la final de la Conferencia Nacional. Y le voy a ser sincero, cuando arrancó la temporada pasada, tenía mejor equipo, o vaya, más competitivo, Chicago sobre Washington. Al venir del fondo, los dos traían varias broncas, pero se veía más competitivo el de Chicago. Y Jayden Daniels los metió a la final de la Nacional. ¿Usted cree que eso no está girando en la mente del dueño y del general manager? Bueno, ¿qué me dice del error monumental de Carolina prefiriendo a Bryce Young sobre C.J. Stroud? Error de hace solo 2 años. Estoy seguro que en este momento no hay nadie en la NFL que no considere un error haber preferido a Young sobre Stroud. Dicen que todavía tiene chance Bryce Young, a ver, le van a dar otra oportunidad, adelante, ojalá funcione. Pero hoy, claramente, es mejor prospecto C.J. Stroud. Ya es una realidad. Bryce Young está intentando resucitar o rescatar su carrera. Eso es todo. Son 2 historias muy distintas. Aquí se genera todo. Mire, vámonos con San Francisco. Los Niners llevan 2 Super Bowls en los últimos 5 años. Y miren amigos, ese es el objetivo. Entonces un equipo que llega, pues dices, a ver, yo no sé cómo, encontró los caminos, llegó. Y San Francisco va bien. Pero cuando te metes a revisar el draft, hay muchas cosas malas. La primera y principal, el fracaso totote que fue Trey Lance. En el draft del 2021, San Francisco cambió 2 primeras y 2 segundas para moverse hacia arriba y reclutar a Trey Lance, que según Johnny Lynch era un fenómeno. Trey Lance, que por cierto la semana pasada firmó para ser el tercer quarterback de los Chargers. Bueno, Trey Lance, fracaso rotundo en San Francisco, les costó 2 primeras y 2 segundas. Hay veces que el fracaso dices, híjole, reclutaste y fallaste, es grave. Pero cuando además
pagaste selecciones tan altas, aquí Trey Lance fue una primera de draft, tercera global, fracaso. Pero tienes que agregar las 2 primeras y 2 segundas que pagaste para moverte hacia arriba. Entonces, Trey Lance es un fracaso de 3 primeras selecciones de draft y 2 segundas. Dígame usted de qué tamaño es esto. El año pasado, que San Francisco ya otra vez volvió a tener primera de draft, creo que hizo bien las cosas. Reclutó a Ricky Pearsall. Después del grave problema extracancha que tuvo Ricky Pearsall cuando intentaron asaltarlo y le dieron un balazo en el pecho por el que perdió los primeros 2 meses de la temporada, realmente debuta hasta el 10 de octubre. Pero a finales de temporada, particularmente los 3 últimos partidos, Ricky Pearsall ya enseñó cosas interesantes. De hecho, en el duelo ante Detroit, Ricky Pearsall tiene 8 recepciones, 141 yardas, un touchdown. ¿Qué quiero decirle? Parece que los Niners ya el año pasado, al volver a tener primera de draft, acertaron con Ricky Pearsall, quien además tendrá la grandísima oportunidad de que ya se fue Deebo Samuel y va a pelear por la titularidad con Jauan Jennings. Yo no dudo que los 3 receptores titulares de Niners la próxima temporada en la semana 1 sean Brandon Ayuk, Ricky Pearsall y Jauan Jennings, y luce bien. Pero cuando yo reviso lo que pasó en el draft de San Francisco, híjole, cosas muy malas, ¿eh? Además de Ricky Pearsall el año pasado, hay que reconocer que Dominique Puni, el guard, fue un suceso. Jugó más de media mitad de la temporada como guard derecho titular, acabó muy bien. El haber encontrado al safety Malik Mustafa fue otra gran decisión, y creo que el corredor Isaac Guerrero no cae mal, así como el corner Renardo Green. Todo apunta a que el draft 2024 en Niners fue de bueno a muy bueno. Pero revisando la historia, amigos, bueno, ese draft de Trey Lance, cuando en primera de draft, tercera global, reclutan a Trey Lance, tremendo fracaso. Ese mismo año, la segunda de draft es el guard Aaron Banks. Hoy podemos decir que es un titular sólido. La temporada pasada jugó 13 partidos y de los 13 permitió una sack, 4 golpes, 20 apresuramientos. Son buenos números. Aaron Banks ahí está. Con él de un lado y Dominique Puni del otro, San Francisco tiene guards. Pero, por ejemplo, va a llegar a este draft del próximo 24 de abril, entre otras urgencias, con la de renovar los tackles ofensivos. Porque el derecho, Colton McKivitz, sigue sin acabar de convencer. Y el izquierdo, que es Trent Williams, muy pronto se va a ir. Es un gran tackle ofensivo todavía, pero debido a sus casi 40 años de edad, cada año se lesiona. La temporada pasada perdió 5 partidos. Entonces San Francisco debe renovar los tackles. Y no viene un año particularmente especial en tackles ofensivos. Porque miren, amigos, amigas, cuando haces bien las cosas, de inmediato se nota. Y de inmediato te conviertes en contendiente. Miren, vean a Los Ángeles Rams. Ganaron el Super Bowl con Matthew Stafford, Cooper Kupp, el equipo de Aaron Donald, fenomenal. Después de ganar el Super Bowl, el equipo se desploma porque se metió en problemas de salary cap. Pero apenas haces bien las cosas y regresas. Miren, draft de los Rams 2023. Ojo, no tuvo primera selección en primera ronda. No la tuvo. Segunda ronda, Steve Ávila. Titular de centro o de guard, de lo que quieran. La temporada pasada permitió 4 sacks, imagínense. Sólido titular. Tercera ronda, tuvieron 2. Tomaron a Byron Young y a Kobe Turner. Byron Young, rusher. Kobe Turner, tackle. Entre los dos, el año pasado, 16 sacks generadas. Dígame el tremendo hallazgo de encontrar estos 2 defensivos en una tercera ronda de draft. Pero lo más increíble fue en ese draft del 2023 que en la quinta ronda reclutaron a Puka Nacua. Entonces, los Rams del 2023, sin tener selección de primera ronda, Steve Ávila, Kobe Turner, Byron Young, Puka Nacua. ¿Ok? Puka Nacua ya es de los 5 mejores receptores de la NFL, por Dios. Lleva 2 temporadas consecutivas con 100 pases y 1000 yardas generadas. Es un fenómeno. Y fue una quinta selección de draft. Por eso, hoy los Rams, todavía con Matthew Stafford, le van a competir a Eagles para pelear la final de la Conferencia Nacional, no tenga duda. Bueno, en la temporada que acaba de coronar a Eagles, quien estuvo más cerca de vencer a Filadelfia en playoffs y Super Bowl fueron los Rams. Se quedaron a 20 yardas de ganarles el partido en playoff, a 20 yardas. Ya quisiera decir eso o haber dicho eso Patrick Mahomes. Entonces, amigos, cuando reclutas bien, se nota. Y cuando reclutas mal, la historia te delata.
Y ojo, me queda claro que hay drafts que pintan mejor que otros. El draft que viene, el de 2025, no parece tan exquisito como fue el 2024. Sin embargo, con el ejemplo que le acabo de dar de los Rams, un equipo que sin primera de draft escogió 5 titulares de impacto inmediato, defensivos rushers en doble dígito de capturas de quarterback, liniero ofensivo, titular, con menos de 5 sacks permitidas y receptor con 2 años de 100 recepciones y 1000 yardas. Todo esto en un año que no parecía excepcional. Amigos, si reclutas bien, vas a encontrar el talento. No importa que haya años mejores que otros, eso es normal, pero el talento lo hay. Por eso a mí me parece sorprendente la historia de Pittsburgh buscando liniero ofensivo. Yo siempre les digo, ¿cuántos años llevamos usted y yo? ¿3 o 4? Pues no. Después de revisar y enlistarle los nombres que ya le di hace un rato, Pittsburgh lleva más de una década. Por eso está en las broncas que tiene. Lleva más de una década. Y ojo, Steelers, van a cambiar a Broderick Jones de tackle derecho, donde ya fracasó, a tackle izquierdo, que es todavía más difícil. Ojo, que si falla ese movimiento, que todo apunta va a fallar, puede empinar toda la nave ofensiva, ¿eh? Ojo, yo sé que Aaron Rodgers está por llegar a los Steelers, eso va a ocurrir, pero cuando se entere que de tackle izquierdo va a tener a Broderick Jones, que el año pasado permitió 12 sacks, no creo que le dé mucho gusto. Concluyo con esto, Pittsburgh ha hecho tan mal las cosas que en el draft ha reclutado a Broderick Jones, Dan Moore y Chukwuma Okorafor. Estos 3 tackles ofensivos en los últimos 5 años se han rankeado consistentemente entre los peores de la NFL. Y Pittsburgh los reclutó en rondas altas de draft. Amigos, en el draft tú trasciendes no por lo que tomas, sino por lo que no tomas, ¿de acuerdo? Les mando un beso y un abrazo. Gracias por iniciar otra semana juntos. Hasta mañana, los quiero mucho. Buen día, buena semana para todos y para todas. Y si por ahí se les atora un like, se los voy a agradecer mucho. Saludos.